Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré lo que puedo hacer. Si me ves y me entiendes como soy, yo te permitiré que veas lo que puedo hacer y lo que haré en tu vida. Te enseñaré, pues yo tengo la solución. La comunicación es uno de los mayores problemas que enfrentamos hoy en la industria, en el hogar y en nuestras relaciones sociales. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy comienza una serie titulada ¿Cómo hablar con Dios? Escuchemos el primer mensaje, ¿Cómo descubrir lo oculto? Quisiera que vayamos al libro de Jeremías y que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy comenzamos una serie de mensajes acerca de cómo hablar con Dios. Y quisiera decirle para empezar que no intentaré darle todas las respuestas, ni tampoco decirle así es como debemos hablar con Dios, solo siga los pasos siguientes, por la sencilla razón de que esa no es la forma de aprender esto. Lo que quisiera hacer más bien es empezar a compartir con usted algunos principios básicos que cambiarán su actitud en cuanto a Dios, en cuanto a la oración y en cuanto a sí mismo, y como resultado, usted comenzará a aprender a hablar con Él. Hay 3 cosas en este versículo que quisiera que entienda, así que espero que tenga a mano algo con lo que pueda tomar nota. Y ahora escuchemos lo que dice en el versículo 3 del capítulo 33 de Jeremías. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y bien, lo primero que hace Dios aquí es instarnos a orar al decir, clama a mí. Ahora, Jeremías está en la cárcel. Y yo no conozco un lugar mejor para que alguien se ponga al día en su vida de oración que una cárcel. Sé que algunos de ustedes nunca han estado entre rejas. No obstante, Dios lo ha puesto a usted en situaciones en las que creo que quería enseñarle o decirle algo específico o quizás enseñarle a hablar con Él. Y la única oración que aprendió fue mientras sacudía los barrotes de la cárcel diciéndole a Dios que lo sacara de ahí, aunque quizás esa no era la oración que Dios quería que hiciera. Y es que nosotros somos tan propensos a querer que todo marche según nuestra voluntad y que no tengamos ningún sufrimiento, ni ninguna dificultad, ni ninguna congoja, que cuando tropezamos y caemos en alguna dificultad, nuestra primera oración es: Señor, ¿dónde estás? Sácame de aquí para que pueda amarte más, servirte mejor y orar con mayor fuerza. Pero nada podría estar más lejos de la verdad que eso. Vea de nuevo lo que dice este versículo. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos urge a orar, porque sabe que usted y yo estamos a menudo en cárceles que nosotros mismos hemos edificado, las cuales no son cárceles con barrotes, sino cárceles intelectuales, cárceles emocionales o cárceles de nuestras relaciones humanas. Hay toda clase de dificultades, apuros, conflictos y sufrimientos, y Él sabe que la solución más rápida es cuando estamos arrodillados ante Dios, quien sin duda siempre tiene una respuesta. Y ese es el segundo aspecto que quisiera que veamos. Fíjese en lo que dice aquí. Yo te responderé. Así es como el Señor nos alienta en nuestra oración cuando dice: yo te responderé,
¿Y cómo responde Dios a nuestra oración? Dios responde a nuestra oración diciendo sí, no o espera. Nos da una de esas tres respuestas. ¿Por qué cree que Dios dice sí, no o espera? Porque siempre tiene en su corazón nuestro mayor beneficio. Cuando dice que no, lo dice para protegernos, y lo mismo sucede cuando nos dice que esperemos. Ahora bien, ¿sabe lo que hace la gente? Dicen, bueno, yo quiero mantenerme firme en la palabra de Dios. Así que cuando le piden algo al Señor y les responde que no, entonces dicen, me mantendré firme en la palabra y hallaré una respuesta. Lo que dicen realmente es esto: no me agradó la primera respuesta de Dios y quisiera mostrarle por qué tiene que responder que sí a mi oración, así que buscaré un pasaje de la Escritura y me mantendré firme en la palabra reclamando lo que ahí dice. Pero usted no puede devolverle a Dios lo que dice su palabra y tergiversarla ante Él creyendo que podrá engañarlo. No se puede engañar a Dios con su propia palabra. Si dice que no, la respuesta es no. Y si dice que espere, la respuesta es espere. Porque Dios está más interesado en su futuro, en su paz, en su fe, en su crecimiento, en su carácter y en su obediencia que en complacerlo por ahora. Puede ser que obtenga una respuesta instantánea, pero quizás no sea la respuesta que usted quiere. Sin embargo, recuerde esto, que cada vez que Dios dice que no es porque lo ama, y cada vez que dice que espere también es porque lo ama. Su motivación siempre es el amor. Y ahora quisiera que veamos un tercer aspecto aquí. Fíjese en lo que dice. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me gustaría que vea la diferencia entre estas dos palabras, ya que la traducción al español de una de ellas no nos muestra realmente lo que Dios trata de comunicarnos al decir, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, todos nosotros tenemos decisiones que debemos tomar, para lo cual no tenemos la respuesta. Estas decisiones involucran a otra gente y algunas de ellas tienen que ver con el hogar, con el matrimonio, con los hijos, con los negocios o con la situación económica. El asunto es que todos tenemos que hacer frente a las decisiones constantemente, y aquí Dios nos dice lo siguiente: si clamas a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sin embargo, son tantos los creyentes que marchan por la vida tomando decisiones basadas en su conocimiento, en su comprensión terrenal de las cosas y en su experiencia, cuando hay algunas decisiones que debemos tomar basándonos en la sabiduría divina y en la iluminación de Dios, ya que algunas cosas no vendrán de ninguna otra forma. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios nos dice aquí? Es muy importante que entienda esto, porque dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay dos términos aquí y el primero de ellos es grandes. ¿Qué quiere decir Dios al señalarnos que nos mostrará cosas grandes? Pues yo creo que cada vez que usted y yo acudimos a Él en oración, con el deseo de saber su voluntad con respecto a un asunto, siempre hay dos cosas que Dios quiere enseñarnos, y una de esas cosas que siempre quiere enseñarnos es su propio ser. Quiere mostrarse a sí mismo. ¿Y puede decirme si hay algo más grande que ver y conocer a Dios? Cuando usted y yo nos arrodillamos a orar, lo primero que Dios quiere enseñarnos siempre es lo grande que es. La manera de empezar a hablar con Dios no es decirle, Señor, permíteme hablarte de mis necesidades, sino que debemos empezar a orar diciéndole, Señor, gracias porque eres todopoderoso, y eso te permite satisfacer todas mis necesidades. Gracias porque tienes conocimiento infinito y sabes todo lo que te diré aún antes de decírtelo, y gracias porque estás presente en todo lado, y no en un lugar lejano, sino en mi corazón, mientras yo estoy en tu presencia
y yo inclino mi corazón y mi cuerpo delante de tu trono, dándote también las gracias porque eres misericordioso, amoroso y clemente, y asimismo el gran Creador, el gran sustentador y el gran Dios que ama a la humanidad. Y Padre, vengo a ti reconociendo tu grandeza y tu santidad, y me inclino ante ti como uno de tus hijos, sabiendo además que eres más que capaz de satisfacer nuestras necesidades. Esa es la forma en la que debemos hablar con Dios y no decirle: aquí estoy de rodillas, Padre, y ya tú sabes cuáles son mis necesidades, date prisa, Señor. E incluso algunos de ustedes duran menos que eso orando. Solamente lo piensan y siguen adelante y nunca hacen una pausa para reconocer que Dios siempre desea mostrarse en oración. Y bien, algo más que Él quiere enseñarnos es lo que puede y está dispuesto a hacer. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo nos enseña o nos muestra lo que está dispuesto a hacer? Pues nos lo enseña en su palabra al recordarnos lo que ha hecho en el pasado. Asimismo, este Dios Todopoderoso nos enseña en las vidas y en las situaciones de otra gente lo que está dispuesto y preparado para hacer, y por eso dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la clave está aquí. Fíjese en la palabra siguiente, la cual es ocultas, es decir, cosas ocultas, cosas que están encerradas, el cual es un término que se usa para describir las ciudades fortificadas y protegidas por una guarnición. Y entonces dice que nos descubrirá esas cosas que son inaccesibles para nosotros de alguna otra forma, salvo por medio del Señor en oración. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que Dios quiere enseñarle algunas cosas que no podrá descubrir mientras habla con alguien más? Pues Él desea revelarle algunas verdades y respuestas que jamás descubrirá mediante la lectura de algún libro. Se trata de cosas que usted no ha conocido y que no pueden conocerse de ninguna otra forma. Lo que pasa es que no queremos dedicar tiempo a esperar a Dios en oración. Esta promesa que le hizo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es también accesible como promesa para nosotros cuando vayamos a Él dispuestos a verlo como lo que es. Mire, Dios no nos enseñará algo que es inaccesible, algo que está escondido, algo que nos gustaría conocer y que necesitamos saber hasta que en primer lugar yo tenga la certeza de saber quién es Él. Escuche bien, si usted quiere pasar por alto el hecho de quién es Él y seguir adelante, sin entender lo que es y lo que puede hacer, ya que solo le interesa orar para obtener lo que pide y luego marcharse de ahí, mejor olvídelo, porque hasta que yo reconozca quién es Él y esté maravillado en su presencia y ante su poder infinito, ¿cómo voy a convencerme de creer que Dios está dispuesto a enseñarme algo que no podría conocer de ninguna otra forma? Ahora bien, como pastor, muchas veces tengo que acudir a Dios a pedirle ciertas cosas que no podría conseguir en ningún otro lugar. No hay ninguna otra forma de que pueda descubrir lo que quiero saber. A veces Dios me ha mostrado algo que ocurrió ese mismo día, y ha habido ocasiones en las que me ha mostrado algo que sucedería la semana siguiente o el mes siguiente. Sin embargo, nunca he hablado con Él acerca de algún problema que tuviera que enfrentar o de alguna solución que necesitara sin que me haya dado una respuesta, aunque no siempre como la esperaba, ya que a veces tiene que prepararnos. Ahora bien, veamos qué es lo que Dios promete aquí. Digamos que usted se encuentra a punto de tomar una decisión o que está en medio de una situación difícil y sencillamente no sabe qué hacer. Pues quisiera decirle
que no hay ninguna cosa en el mundo que usted y yo necesitemos conocer que no sea fácilmente accesible a la presencia del Dios viviente, amoroso, santo y justo, que ha dicho: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es decir, esas cosas que usted nunca podrá entender de ninguna otra forma. Ahora quisiera que me acompañe, por favor, a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Este es un pasaje que usted necesita subrayar en su Biblia, porque aquí Dios nos hace ver que hay algunas cosas secretas que solo le pertenecen a Él, y asimismo nos recuerda lo que está dispuesto a hacer. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Es decir, hay algunas cosas que Dios no revelará jamás, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y bien, hay algunas cosas que Dios nos mostrará con el fin de que podamos saber qué hacer y que lo hagamos luego. ¿Sabe cuál es la clave para que Dios le muestre las cosas que usted no podrá descubrir jamás de ninguna otra manera? Y usted dirá: bueno, yo puedo ir a preguntarle a alguien más. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así es, amable oyente. Pero hay algunas cosas que no podrá descubrir de ninguna otra manera. Eso no quiere decir que Dios le añadirá al libro de Apocalipsis un capítulo más y se lo dará a usted. A lo que yo me refiero es que Dios le mostrará algo acerca de su persona e iluminará su mente y su corazón hasta que se dé cuenta de que tiene la mente de Cristo. Y si todos los demás le dicen que eso no es cierto, usted les dirá que sí, porque Dios le ha dado claramente una palabra de sabiduría y asimismo dirección para su vida. Sin embargo, hay una clave, y la clave es esta: ¿está usted sumiso a Él hasta el punto en que sea lo que sea que le pida que haga, lo hará? No digo que jamás le dirá la verdad hasta que sea sumiso. Lo que digo es esto: que nosotros no podemos apresurar a Dios, quien no cambia de parecer. Y si yo sigo sus principios, sucederán ciertas cosas, pero si no los sigo, serán otras cosas las que sucedan, ya que, como hemos dicho, Dios no cambia de parecer. ¿Cómo podría hacerlo si sabe todas las cosas? En segundo lugar, yo no puedo apurar a Dios ni forzarlo a decirme algo antes de que Él esté listo. Sin embargo, puedo adoptar una postura delante de Él que haga que su respuesta sea más rápida, pero no apresurándolo o presionándolo. Así que puedo dar un paso aquí y luego otro paso, pero si de veras quiero lo mismo que Dios quiere y Él permite que lo tenga ahora, entonces lo tendré más rápido si me someto por completo a su voluntad y procuro hacer lo que me diga. Cuanto más rápido avance de mi voluntad a su voluntad, más rápido me mostrará y me revelará lo que necesito saber. Mire, Dios no responde a la oración por curiosidad. Puede apuntar eso, amable oyente. No le mostrará o le enseñará nada por pura curiosidad. Se lo enseñará con el fin de que le obedezca. Esa es la razón por la que Dios escucha y responde a nuestra oración, porque quiere que le obedezcamos. Y ahora permítame preguntarle algo. ¿Tiene que tomar ahora mismo alguna decisión en su vida? ¿Se encuentra en medio de una situación en la que, por lo visto, no hay forma de escapar y en la que todo le parece inútil? ¿O quizá atraviesa alguna dificultad en su vida para la que ahora mismo no se vislumbra ninguna salida? Pero déjeme señalarle lo que Dios dice. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré lo que puedo hacer. Si me ves y me entiendes como soy, yo te permitiré que veas lo que puedo hacer, lo que estoy dispuesto a hacer, y lo que haré en tu vida.
Yo tengo la solución, dice Dios. Tengo la respuesta. Y si estás dispuesto a clamar a mí, te responderé y mostraré el gran poder que tengo para hacerlo, y luego te enseñaré lo que quiero hacer. Y ahora permítame preguntarle lo siguiente. ¿Vale la pena, a cambio de lo que necesita y de la solución que busca, someterse totalmente a Él y en todo lo que le pida estar dispuesto a decirle, sí, Señor, sí, Señor? Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. A medida que usted se rinde al plan de Dios para su vida, la Biblia será mucho más importante. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo descubrir lo oculto, el cual forma parte de la serie Cómo hablar con Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Cuando era joven, el Dr. Stanley fue testigo de la intervención del Señor en la vida de su abuelo. Lo que presenció le inspiró a llegar a conocer mejor a Dios. Y ahora, usted puede ser parte de ese legado. La Biblia, Principios de Vida, del Dr. Stanley, contiene 30 verdades fundamentales que han guiado su vida y su ministerio por todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033. Debemos desarrollar el hábito de pasar tiempo a solas con Dios para que Él trabaje en nuestra mente y corazón. No hay mejor manera de vivir que vivir cada día en su presencia. Cada día en su presencia, un libro nuevo del Dr. Stanley con 365 devocionales. Adquiéralo por nuestra página web encontacto.org o llamando al 1-800-303-0033. Al servir a Dios, los creyentes tenemos la oportunidad de crecer en la fe. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Cuando entrega su vida a Dios y está disponible como siervo, Él empezará a enseñarle cosas en la palabra de Dios que no va a encontrar de ninguna otra manera, porque de repente se va a encontrar con situaciones y circunstancias en las que Dios le necesita y por lo tanto usted va a tener que estudiar la palabra de Dios. Usted comenzará a profundizar en su palabra y comenzará a orar más y Dios comenzará a utilizarle de formas nuevas y diferentes. Usted comenzará a entender mejor a Dios. Llegará a relacionarse de manera personal con el Señor. Pienso, por ejemplo, en todo lo que he aprendido de la palabra de Dios ha sido la mayor parte del tiempo en situaciones y circunstancias bien difíciles. Dios me pedía algo que yo no sabía y yo le decía, Señor, no puedo hacer esto, es difícil. Pero ahí era cuando me daba cuenta de cuánto necesitaba de Dios y lo buscaba y estudiaba su palabra y Él me ayudaba. Dios nos prepara por medio de su palabra y cuando le necesitamos, Él nos revela en formas increíbles y aprendemos verdades que no aprenderíamos de ninguna otra forma. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana el Dr. Stanley nos trae el segundo mensaje de la serie Cómo hablar con Dios y nos enseña por qué debemos orar con autoridad. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.